principios de septiembre de 2025, la volcadura de una pipa en la alcaldía de Iztapalapa puso de nuevo en la agenda pública el riesgo que representa el transporte de sustancias peligrosas. Solo entre enero y septiembre del mismo año se reportaron 16 accidentes que involucran pipas en las 5 autopistas que conectan la Ciudad de México con el resto del país, siendo la México-Puebla la de mayor incidencia. Las autoridades buscan reducir riesgos, pero la primera pregunta es, ¿cómo se regula el transporte de sustancias peligrosas en México? Aunque en el papel hay reglas, el traslado de sustancias peligrosas en México sigue provocando accidentes y pérdidas de vidas en zonas urbanas y carreteras, una amenaza permanente para la población. Algunos tipos de mercancías que por su nivel de riesgo requieren o se afilian a regulaciones específicas. Este es uno de ellos. El transportar, el almacenar, el distribuir o tener un expendio de hidrocarburos. El 20 de noviembre de 2012 se hizo la última modificación al reglamento para el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos, reglamento que obliga a las empresas transportistas a contar con mecanismos mínimos de seguridad de sus unidades y contenedores, además de capacitar a sus choferes. También establece como obligatorio contar con pólizas de seguro, individual o en conjunto del transportista y del expedidor de sustancia, material o residuo peligroso. La norma oficial mexicana en la materia atiende la clasificación de la Asociación Nacional para la Protección contra Incendios de los Estados Unidos e identifica 9 clases de sustancias sólidas, líquidas y gases que pueden representar riesgos a la salud y al medio ambiente. A partir de esta norma, se establecen criterios particulares para el manejo, almacenamiento y transportación de dichas sustancias y materiales. Es decir, los vehículos cargueros deben cumplir requisitos técnicos específicos, estar en óptimas condiciones físicas y con choferes capacitados. La falta de responsabilidad que no ha asumido pues desde quien emana las normas y reglamentos, que es la SICP, que pone muchos reglamentos, pero hay puntos de revisión de ellos donde la condición impera. En este sentido, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente, es la instancia federal responsable de vigilar que las empresas dedicadas al transporte de estos materiales cumplan con la normatividad para un traslado seguro dentro de vías federales, como también en las zonas urbanas, pero no realiza las supervisiones necesarias. Mega Noticias, Andrés Solís. Y sobre este tema le doy la bienvenida a José Luis Hernández de ESA, director de Ciencias de la Tierra de la Sociedad Mexicana de Geografía Estadística y experto en protección civil. Y te pregunto, José Luis, ¿realmente vivimos en un riesgo permanente por el transporte de sustancias peligrosas? No, coincido contigo, no es falta de regulación, lo que pasa es que el cumplimiento es el difícil. Y es difícil porque el gremio de los transportistas, de los dueños de las plantas y dueños de las gaseras, son un sector que le ha costado mucho trabajo con el tiempo irse profesionalizando en sus servicios. Es una gran realidad. Y le ha costado mucho trabajo porque tienen que hacer gastos. Una gasera no es barata, es cara, pero siempre es más barata que poner una gasolinera, porque requiere de menos de insumos distintos. Sin embargo, requiere de una serie de estudios técnicos, desde la propia factibilidad de poder colocar una planta o una gasera, hasta la factibilidad de tener los transportes. Entonces, se han dividido prácticamente en los que tienen plantas y gaseras y los transportistas, aunque hay gaseras que tienen sus transportes. Es decir, es muy heterogéneo el proceso en el cual se agrupan para trabajar. Hay empresas muy grandes, muy grandes, que tienen plantas en muchas partes del país, así como el gasero del barrio, que hace una inversión y dice, voy a poner mi gasera y aquí voy a trabajar. Pero les cuesta trabajo entender que tiene que haber un soporte técnico importante y sobre todo la profesionalización. Desde el operario que se dedica a cargar, no es aquel chico que anda gritando gas por la calle, no es eso, que también deberían tener cierta capacitación y se rehúsan con mucha facilidad. ¿Por qué? Porque es un gasto que hay que hacer. ¿Es falta de planeación cuando hablamos del traslado? Eso es lo más importante, para que toda vez que como dicen en el avión, en el improbable caso de una despresurización, y en mi vida me han tocado como 4 o 5 improbables de esas, y lo digo con cierto sarcasmo porque no puede uno estar exento de que algo ocurra. Entonces, ya se sabe en la ruta
cuáles son las unidades de emergencia, las zonas en las que puede haber una respuesta rápida en caso del accidente. Porque si no, esos medios tardan mucho en llegar. Porque puede haber la probabilidad del accidente, eso no se descarta. ¿Que hay que reducirlos? Sí. ¿Hay que hacer todo lo posible porque las cosas sean distintas? Sí. Pero es una labor que desafortunadamente el área de energía del gobierno federal tendrá que ejercer más músculo sobre los proveedores y revendedores del gas. Finalmente son revendedores. Entonces, tiene que ejercer más músculo y sobre todo, ni modo, hay que obligarlos con la fuerza de la ley a que cumplan con esos procedimientos. ¿Y tú crees que van a funcionar estas medidas que anunció tanto el gobierno federal como el de la Ciudad de México? Bueno, la política pública existe, lo que pasa es que hay que aplicarla. Pero también para aplicarla es difícil, ¿eh? Porque si dijéramos, bueno, hay una Secretaría de Protección Civil local, la secretaría que dirige la arquitecta Miriam Ursúa, que tiene muchos elementos materiales, físicos y sobre todo de personal para poder dar seguimiento, bueno, pues es cuestión de decirle, oye, pues háganlo, pero no los tiene, no los tiene. Seguimos teniendo un problema grave con la gestión integral de riesgos y protección civil, de que no se le asignan los presupuestos adecuados. No es posible que una secretaría esté sobreviviendo con el gasto corriente, es decir, alcanza para los sueldos, para la gasolina y nada más. No es posible. No puede encargar un buen volumen de estudios a las instituciones, a las empresas, porque pues, no tiene el presupuesto etiquetado, ni mucho menos asignado. Podemos ver que hay presupuestos millonarios, multimillonarios, para la Secretaría de Seguridad Ciudadana. No digo que esté mal, qué bueno que lo están haciendo. Pero también hay que asignarlo a otras actividades torales de la ciudad en materia de la seguridad y la protección civil, como son la Secretaría, Heroico Cuerpo de Bomberos, Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, etcétera. Y sobre todo crear esos núcleos. Aunque tengamos que copiar de Estados Unidos, el hecho de que ellos tienen en una sola central, en varios barrios, tienen ubicado ahí paramédicos y bomberos. Ella no entiende mucho de la protección civil porque lo hacen muy a su estilo, pero si nosotros tuviéramos en estaciones, edificios bien organizados y bien armados, la cosa sería distinta. Gracias, José Luis, por la conversación. Y ahora las autoridades de la Ciudad de México y el gobierno federal pretenden reforzar las medidas de seguridad, los horarios de desplazamiento de pipas, entre otras acciones para reducir la probabilidad de accidentes, pero habrá que esperar. Para mayor información visite meganoticias.mx y síganos en nuestras redes sociodigitales.